Me llamo Clara Jiménez, y mi hermano me dio un puñetazo en la cara en mi propia boda. No fue un accidente. No fue el torpe movimiento de un hombre que había bebido demasiadas copas. Fue un puño rápido y deliberado, que se estrelló contra mi mejilla con un sonido que nunca olvidaré. En un segundo estaba a punto de pronunciar mis votos. Al siguiente me tambaleaba hacia atrás, con la cabeza zumbando mientras el velo se me resbalaba del hombro. El jardín entero se quedó paralizado. Una copa de cava cayó en alguna parte detrás de mí, haciéndose añicos contra el sendero de piedra, y el agudo sonido resonó en el silencio que siguió. Los invitados se quedaron con la boca abierta, sus miradas yendo y viniendo entre mi hermano Raúl y yo, como si necesitaran permiso para creer lo que acababa de ocurrir. La música siguió sonando durante medio compás más y luego se apagó demasiado tarde, como si se negara a corresponder con el horror al que acababa de poner banda sonora. Recuerdo el escozor extendiéndose por mi cara, el calor subiendo bajo mi piel y el sabor de la sangre acumulándose en mi boca. El velo se me enganchó en el tacón del zapato mientras luchaba por mantenerme en pie, y casi tropecé con el vestido que mi madre había elegido antes de fallecer. Mi abuela soltó un jadeo tan fuerte que lo oí por encima de todo lo demás, y de la forma más absurda pensé que mi pintalabios debía de estar corrido. Los ojos de Raúl estaban fijos en mí, fríos y ardientes a la vez. No se tambaleó. No arrastró las palabras. Parecía satisfecho, como si acabara de demostrar algo a todos los presentes. Mi marido, Javier Moreno, se movió hacia mí en un instante. Pero por un momento todo lo que pude procesar fue el silencio que me oprimía, pesado e ininterrumpido. Lo que pasa con la violencia es que el ruido es repentino, pero es el silencio que viene después lo que te engulle por completo. 70 personas permanecían clavadas en el suelo, algunas mirando fijamente, otras apartando la vista, pero nadie se movía. Yo era la novia vestida de seda y encaje blanco, con una mejilla hinchada y sangre en la boca. Y ni una sola persona sabía qué hacer. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí aturdida y humillada, con el corazón latiendo como si intentara escapar de mi pecho. Busqué entre la multitud, esperando que alguien interviniera. Pero todo lo que vi fueron rostros congelados y preguntas susurradas que nunca abandonaron sus labios. La vergüenza era más aguda que el dolor. Y entonces me di cuenta. Mi hermano no solo había destrozado el día destinado a celebrar el amor y la unión. Lo había hecho delante de todos nuestros conocidos. Los invitados ya no eran solo testigos de una boda, eran testigos de una traición. ¿Por qué? ¿Por qué Raúl, mi propio hermano, levantaría la mano contra mí en el único día en que se suponía que debía sentirme más segura? Esa pregunta flotó en el silencio, más fuerte que el propio puñetazo, exigiendo una respuesta que no estaba preparada para dar. Crecer en una familia de militares significaba que todo giraba en torno a la disciplina y las apariencias. Mi padre, un oficial de alto rango del ejército de tierra, llevaba su uniforme como una segunda piel, y mi madre mantenía la casa impecable, como si el orden pudiera borrar el agotamiento grabado en su rostro. Raúl prosperaba en ese mundo. Era ruidoso, seguro de sí mismo y exactamente lo que ellos querían que fuera un hijo. Yo era más callada, siempre observando desde un segundo plano, la hija que se mimetizaba con el fondo. Cuando Raúl marcaba un gol en el fútbol o recibía elogios de los profesores, mis padres aplaudían con fuerza y le decían que estaba destinado a la grandeza. Cuando yo llegaba a casa con buenas notas, asentían educadamente y me decían que siguiera esforzándome. La diferencia fue sutil al principio, pero se hizo más pesada cada año hasta que aprendí a esperar menos. Raúl se deleitaba bajo los focos mientras yo aprendía a hacerme pequeña, para que el desequilibrio doliera menos. En casa el brillo que mostraba fuera se volvía afilado. Cogía mis cosas sin preguntar, me quitaba las sábanas de la cama en mitad de la noche o me empujaba lo justo para recordarme quién ponía las reglas. Si lloraba, se reía. Si me quedaba en silencio, se burlaba y me llamaba débil. Mis padres nunca intervinieron. Lo llamaban rivalidad entre hermanos y me decían que me hiciera más fuerte, como si el silencio pudiera construir una armadura. Así que me adapté. Aprendí a no quejarme, a no pedir ayuda, a no esperar justicia. Mantuve la cabeza gacha y la voz baja, esperando que eso mantuviera la paz, aunque no fuera así. Me dije a mí misma que sobrevivir en silencio era más seguro que librar batallas que nadie reconocería.
Y ese patrón me siguió durante mucho más tiempo del que quise admitir. A medida que crecimos, la distancia entre Raúl y yo se convirtió en un abismo afilado. Yo construí mi vida a través de la educación y el trabajo duro, labrándome el éxito de maneras que nunca necesitaron aplausos como ingeniera de software. Raúl se aferraba a sus historias de misiones en el extranjero, medallas y el tipo de autoridad que exigía reconocimiento. En las reuniones familiares, hablaba a gritos sobre sus operaciones en la Legión y los peligros que afrontaba, y todo el mundo se inclinaba para escucharle como si fuera el único digno de ser oído. Cuando la gente preguntaba por mi carrera, a menudo interrumpía con bromas que me hacían parecer insignificante. Calificaba mis logros de técnicos o aburridos, como si la inteligencia fuera menos valiosa que la fuerza bruta. Una vez, después de que diera una presentación en un evento benéfico, se rió delante de un grupo y dijo, no sabía que hacer PowerPoints contaba como servicio a la patria. Todos se rieron con él. Yo también sonreí, por dentro sentí el viejo peso de ser menospreciada. La verdad era que nunca quise competir con él. Solo quería un espacio para existir sin ser comparada. Pero él no podía soportarlo. Cada vez que yo hablaba con seguridad, veía cómo se le tensaba la mandíbula, como si mi voz le estuviera robando algo. Llevaba un registro de mis errores y los contaba siempre que podía, transformándolos en cuentos con moraleja para recordarme cuál era mi lugar. Para entonces, ya entendía que no se trataba de que yo le fallara. Se trataba de que él se negaba a verme como algo más que competencia. Dejé de esperar cercanía, pero el resentimiento no hizo más que profundizarse. Lo que comenzó como una rivalidad entre hermanos se había convertido en algo tóxico. Un recordatorio constante de que mi existencia fuerte le hacía sentirse más débil, y esa era una carga que nunca me perdonó por llevar. Conocí a Javier Moreno durante una misión de entrenamiento conjunta en un lugar que parecía más un castigo que una preparación. El aire era seco, el suelo estaba agrietado y los ánimos se crispaban con el calor. La mayoría de la gente llenaba el espacio con ruido, intentando demostrar su fuerza a través del volumen. Javier era diferente. Se movía en silencio con paso firme, de una manera que hacía que los demás se fijaran en él sin que exigiera atención. La primera vez que realmente lo vi, yo estaba inclinada sobre un mapa extendido en una mesa polvorienta, quitando arena de las líneas mientras un grupo discutía a mi alrededor. Sus voces chocaban, cada hombre intentando dominar la conversación con grandes palabras y egos aún mayores. Javier estaba al margen en silencio observando. Entonces se acercó y dijo en voz baja, «Eres la única que de verdad está mirando el mapa». No sonrió. No dio explicaciones. Simplemente esperó a que yo levantara la vista. Y en ese momento me sentí vista. Esa era su manera de ser. Nunca competía por el espacio, pero de alguna manera el espacio se doblegaba a su alrededor. Cuando otros presionaban y alardeaban, él mantenía la calma, y eso desconcertaba a la gente que dependía de la intimidación. Nunca ladraba órdenes, pero cuando finalmente hablaba, todos escuchaban. No se trataba de poder. Se trataba de presencia. Esa quietud tenía más peso que cualquier arrebato. Una tarde, después de horas en el campo, un grupo se reunió alrededor de una hoguera con café de rancho e historias vacías. Javier estaba sentado aparte en silencio, bebiendo de una taza de metal abollada. Me acerqué y le ofrecí la mitad de una barrita de proteínas que había olvidado en mi bolsillo. La aceptó sin ceremonias, como si le hubiera dado algo importante. Tras una larga pausa, preguntó, «¿Qué es lo que más echas de menos de la paz?» Me sorprendió. No que echaba de menos de casa o que quería hacer al volver, sino la paz. Lo pensé y finalmente dije, no tener que mirar por encima del hombro. Él asintió una vez. Esa es buena. No añadió nada más. No llenó el silencio con una conversación trivial. El momento perduró porque fue suficiente. A partir de entonces, me fijé más en él. La forma en que estudiaba una habitación antes de hablar. La forma en que nunca se burlaba ni interrumpía. La forma en que su contención no era debilidad, sino control. A su lado, sentía que no tenía que defender cada palabra que decía. Podía simplemente ser. Esa sensación de seguridad, silenciosa pero innegable, era algo que nunca antes había conocido. Javier era todo lo que Raúl no era. Donde Raúl buscaba la dominación,
Javier ofrecía estabilidad. Donde Raúl prosperaba haciendo a los demás más pequeños, Javier permitía a la gente respirar. No era una actuación. Era quien era. Y en su quietud, encontré un lugar donde mi voz importaba. No porque fuera fuerte, sino porque era mía. Ese fue el momento en que empecé a comprender lo que significaba sentirse protegida sin condiciones. El jardín de la finca se había transformado en algo sacado de un sueño. Farolillos blancos colgaban de los árboles, meciéndose suavemente con la brisa, y las filas de sillas se curvaban hacia un arco envuelto en flores de magnolio. El sendero de piedra había sido limpiado hasta brillar, y la luz del atardecer proyectaba un suave resplandor sobre la escena. Mi vestido se arrastraba detrás de mí mientras caminaba, y por un momento, sentí que cada paso me acercaba a una promesa que había esperado toda mi vida encontrar. Los invitados se removían en sus asientos, sonriendo, susurrando y haciendo fotos mientras la música sonaba de fondo. Mi corazón latía deprisa, pero era ese tipo de alegría nerviosa que se siente eléctrica, la que llega cuando te das cuenta de que estás en medio de tu propio comienzo. Javier estaba de pie en el altar, firme y tranquilo. Su presencia me anclaba mientras observaba los rostros de las personas que habían venido a ser testigos de nuestra unión. Durante unos minutos el mundo pareció completo. Entonces llegó Raúl. 15 minutos tarde. Su uniforme impecable. Pero su cara estaba sonrojada. El olor a alcohol flotaba con él, agudo y agrio, y la energía en el jardín cambió en un instante. Caminó por el pasillo como si le perteneciera, atrayendo las miradas lejos de mí, lejos de los votos que estaban a punto de pronunciarse. La inquietud se extendió por la multitud, pero nadie dijo una palabra. Y en ese silencio se formó un nudo en mi pecho, advirtiéndome que la paz del momento ya se estaba desvaneciendo. Acababa de abrir la boca para pronunciar mis votos cuando Raúl se adelantó desde la segunda fila. Su paso era firme, deliberado, con la mandíbula apretada como si marchara a la batalla. Antes de que pudiera reaccionar, su puño conectó con mi mejilla. Un golpe seco que envió un dolor radiante a través de mi cara y me hizo retroceder 2 pasos, casi enredándome en mi vestido. El sonido de la carne chocando contra el hueso resonó más fuerte que la música, más fuerte que los jadeos, más fuerte que la copa que se hizo añicos en la mano de alguien. El jardín se congeló. 70 personas permanecieron en silencio con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Saboreé la sangre y sentí el calor hincharse bajo mi piel, pero el peso mayor era la vergüenza de estar allí. La novia, derribada frente a todos los que habían venido por amor. Javier se movió antes de que yo pudiera siquiera estabilizarme. Se interpuso entre nosotros con una quietud que contenía más amenaza que cualquier voz alzada. Su mirada se clavó en Raúl, fría y precisa, y cuando habló, sus palabras cayeron como acero. Contra la pared. Acabas de agredir a un oficial. Nadie se movió, ni siquiera Raúl. Su rostro mostró un destello de incredulidad. Luego pánico a medida que el peso de esas palabras se asentaba en él. La multitud permaneció en silencio, observando cómo su autoridad se derrumbaba en un instante. La orden tranquila de Javier le había despojado de su poder de forma más completa que cualquier golpe. Raúl se quedó allí humillado, expuesto ante cada invitado, y por primera vez en mi vida, vi a mi hermano sin el escudo de respeto que siempre había exigido. La ceremonia no terminó cuando se llevaron a Raúl. Terminó en un silencio tan pesado que parecía oprimirme el pecho. Me quedé de pie en el altar con la mejilla palpitando, el bajo del vestido roto y 70 pares de ojos fijos en mí. Algunas personas miraban abiertamente, otras bajaban la cara y unas pocas susurraban como si intentaran explicárselo a sí mismas. Pensé que la ira vendría primero, pero no fue así. Lo que sentí fue claridad, del tipo agudo que sigue cuando una ilusión se rompe de forma demasiado ruidosa para ser ignorada. Mi hermano había mostrado a todos lo que yo había sabido de formas más pequeñas durante años, y ahora nadie podía seguir fingiendo. La vergüenza estaba ahí, sí, pero también un extraño alivio de que la verdad hubiera salido de su escondite. Javier nunca se apartó de mi lado. No me atosigó con preguntas ni me envolvió en discursos sobre ser fuerte. Simplemente se quedó lo suficientemente cerca para que yo sintiera la firmeza de su presencia, su mano rozando la mía hasta que finalmente la tomé. Ese contacto me ancló más que cualquier palabra. A nuestro alrededor, los invitados titubeaban.
Mi tía se tapó la boca con las manos. Un niño pequeño lloraba al fondo. Un hombre de la compañía de mi padre tosió y apartó la mirada, como si fingir no ver lo hiciera menos real. Unas pocas personas se adelantaron y luego retrocedieron al darse cuenta de que nadie más se movía. La unidad se había desvanecido, y lo que quedaba era el miedo a tomar partido. Podría haberme ido. Podría haber exigido que la ceremonia se detuviera, pero en lugar de eso me volví hacia Javier. Mi voz tembló mientras susurraba, ¿todavía quieres hacerlo? Él asintió sin dudarlo y juntos, bajo el arco torcido, pronunciamos nuestros votos. No fueron fluidos. No fueron perfectos, pero fueron verdaderos. Más tarde en la celebración, la gente se mantenía en los márgenes. Algunos ofrecieron disculpas que no debían. Otros se fueron temprano, incapaces de permanecer en una sala que ahora cargaba con el peso de la violencia. La comida quedó intacta. La música sonaba hueca. Pero Javier se quedó cerca. No dio explicaciones ni intentó que el día fuera normal. Simplemente se quedó. Esa noche en el silencio después de que todos se hubieran ido, me senté con una compresa fría apretada contra mi mejilla. Javier sirvió 2 vasos de agua y me dio uno sin decir palabra. Nos sentamos uno al lado del otro con los hombros rozándose, respirando al unísono. Me dolía el cuerpo. Pero en esa quietud comprendí algo que nunca antes había sentido. Por primera vez en mi vida, no estaba sola en las secuelas. La curación ya había comenzado. En el año que siguió a la boda, aprendí que el silencio no se queda quieto. Crece, se extiende y protege a las personas equivocadas. Durante meses viví a la sombra de ese día, llevando el moratón que se desvaneció en mi piel, pero nunca en mi memoria. Entonces, una a una, varias mujeres empezaron a dar un paso al frente. Eran compañeras subordinadas, mujeres que habían trabajado bajo el mando de Raúl. Sus historias eran diferentes a la mía, pero el patrón era el mismo. Utilizaba el encanto en público y el control en privado. Las menospreciaba, amenazaba sus carreras y minaba su confianza hasta que cuestionaban su propio valor. Ninguna de ellas había hablado antes porque pensaban que nadie las creería. Cuando me senté frente a una de ellas, la escuché temblar mientras contaba su historia y vi a mi yo más joven reflejada en ella. Abrí un cajón y deslicé sobre la mesa copias del informe del incidente de mi boda. No estás sola, le dije. Sus hombros se relajaron con alivio, y supe en ese momento que el silencio por fin se había roto. La noticia se extendió rápidamente, otras sumaron sus voces, y pronto el peso de los testimonios fue demasiado grande para ser ignorado. El ejército aplazó su ascenso y luego lo sometió a una investigación. El hombre que una vez había dominado Salas con su presencia ahora se enfrentaba al colapso de todo lo que había construido. Su poder había vivido en el silencio. Pero el silencio había desaparecido. Por primera vez en años, sentí que la justicia respiraba a través de las grietas de lo que él había roto. No venganza, no triunfo, sino verdad. Entendí entonces que el silencio es como sobreviven los hombres como él y romperlo es como caen. El coste fue alto, pero la historia ya no estaba bajo su control. Cuando Javier y yo dejamos el ejército, no lo sentimos como una derrota. Fue como quitarnos la armadura que habíamos llevado durante demasiado tiempo. Nos mudamos a un pueblo tranquilo en los Pirineos, donde las mañanas eran lentas, el aire olía a pino y los únicos sonidos por la noche eran los grillos y nuestra propia respiración. Por primera vez en años, podía oír mis propios pensamientos sin el peso de las órdenes o el rango presionándome. Nuestra casa era sencilla, con un amplio porche que recibía el sol por las tardes. Javier construyó un pequeño cobertizo en la parte de atrás donde trabajaba con sus manos, mientras que yo encontré mi lugar en un centro local ayudando a veteranos y a sus familias. No era terapeuta, pero sabía escuchar. Entendía el silencio de las personas que habían cargado con demasiado, y podía sentarme con ellas sin apresurar su dolor. Cada historia me recordaba que la curación no consistía en borrar el pasado. Consistía en aprender a vivir con él sin miedo. 2 años después, volví al jardín de la finca donde mi boda se había hecho añicos. El magnolio seguía allí sus ramas cargadas de flores, y el sendero de piedra se curvaba de la misma manera que antes, pero las sillas habían desaparecido, la multitud se había ido, y esta vez éramos solo Javier y yo. Llevaba un vestido sencillo y no iba maquillada.
Nos dijimos votos en voz baja, no para una audiencia, no para obtener aprobación, sino para nosotros mismos. Mientras caminábamos junto a la valla en la parte trasera de la propiedad, puse mi mano sobre la madera rugosa y no sentí miedo. Los fantasmas de aquel día ya no me retenían. Miré a Javier, firme como siempre, y sentí la quietud de la paz instalarse dentro de mí. Sonreí, respiré hondo y susurré las palabras que había esperado años para decir. Esta vez, sí quiero.